Y bueno, ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Ricardo, muy buenos días. Nosotros, como siempre, como todas las semanas, estamos aquí con la idea de platicar algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad. Y justamente hoy yo estuve, digamos, reflexionando que la última vez que, digamos, estuvimos aquí platicando en TPWAP, de eso se trata, habíamos hablado del surgimiento de las primeras colonias y habíamos hecho referencia también a cómo la ciudad recién había comenzado a expandir su territorio, básicamente a partir de 1910, pero de manera muy concreta a partir de 1930. Esto nos llevó a preguntarnos, digamos, cuáles eran verdaderamente las condiciones de vida de Puebla a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y esto yo creo que es un tema que pocas veces uno se para a analizar y se detiene a reflexionar. Es decir, nosotros hemos hablado de las epidemias, de las pandemias en la historia de Puebla, hemos hecho referencia en diversas oportunidades a la relación, digamos, en torno al proceso de modernización del centro de la ciudad a partir de 1880, pero no realizamos hasta ahora ninguna referencia a las condiciones de la vida de la ciudad, de la población, especialmente de los sectores populares. Sectores populares que habitaban tanto en el centro como en la periferia, en los barrios de la periferia. Es por eso que en nuestra columna de hoy queremos referirnos concretamente a uno de los grandes problemas que vivió nuestra ciudad y que fue el hacinamiento e insalubridad en el espacio urbano a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como mera referencia, yo les puedo decir que debemos recordar algo que ya hemos señalado, que entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, la ciudad vivió un largo proceso que podemos decir de estancamiento demográfico alrededor de los 50.000 habitantes, digamos con una breve declinación hacia la década de 1840. Y a pesar de estos cambios, la expansión física de la ciudad se había mantenido sin incremento, es decir, se había mantenido en los mismos niveles de finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Y en donde, vuelvo a repetir, convivían a mediados del siglo XIX alrededor de 50.000 habitantes. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Esto significaba que el espacio físico de la ciudad se mantuvo a lo largo de este periodo sin cambio, y cuando decimos el espacio físico estamos haciendo referencia a que a mediados del siglo XIX, con 50.000 habitantes, la ciudad cubría un espacio de aproximadamente 420 hectáreas. El total de manzanas giró entre las 305 y 320 manzanas entre 1830 y 1907. La recuperación de la población que se dio a partir de 1880 provocó, lógicamente, un fuerte hacinamiento en la medida que el territorio, el espacio físico de la ciudad no creció y por lo tanto surgieron una serie de vecindades y una serie de accesorios que se vieron incrementados en el número de habitantes que vivían en estos. Para 1900, el municipio de Puebla albergaba una población, el municipio, de 98.188 habitantes de acuerdo al censo, y según el censo general de población de 1910, el municipio de Puebla había alcanzado los 101.232 habitantes. Simplemente son datos que yo les doy para que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando. En 1895, el censo de 1895, se localizaban en Puebla 15.000 cuartos independientes para habitación y 4.200 accesorias. Estas viviendas representaban el 44% del total de las viviendas registradas para todo el estado. En 1900, el censo
nos habla de 17.739 viviendas, 6.539 cuartos de accesoria y 2.300 chozas y jacales. En 1910, perdón que le dé estas cifras, pero que es lo que nos va a dar la pauta y la información, en 1910 se levantó el siguiente registro. En la ciudad de Puebla había 3.331 casas, 1.694 de un solo piso, 1.522 de dos pisos y solamente 115 casas de 3 niveles. Entre estas casas, nosotros podemos decir que hay muchas, la mayor parte de las casas más antiguas que provenían del siglo XVII, que estaban formadas por numerosas viviendas cada una, y otras que tenían varias viviendas. Las modernas vecindades que tenían muchos cuartos y había muy pocas viviendas que tenían, o muy pocas casas que tenían una sola vivienda. Así es que no sería un error el suponer, de acuerdo a los cálculos que uno puede hacer, que todas estuvieran formadas mínimamente por 2 viviendas cada una, que eran las casas bajas, 4 viviendas la de 2 pisos y 6 viviendas la de 3 pisos. Para finales del siglo XIX, la prensa de la ciudad, entre esto nosotros yo tomo el Monitor de Puebla, sostenía que la mayor parte de las casas de los suburbios de la ciudad estaban construidas con arcilla cruda, mezclada con arena y humos, dice el artículo periodístico, que provocaba, dada la poca resistencia y porosidad del material, serios problemas de humedad y ventilación. Las viviendas carecían de las más indispensables reglas de higiene y como la gran mayoría ocupan los pisos bajos, la humedad del suelo en épocas de lluvia era muy elevada. Eso es lo que dice un artículo periodístico y nos da la pauta, nos da una información de qué es lo que estamos hablando. Para 1906, el jefe político del municipio de Puebla indicaba, dice, que además del estado, dice el jefe político en 1906, además del estado antihigiénico en que vive la clase del pueblo, sujeta a la triste realidad de vivir en estrechas pocilgas, bajas, húmedas, sin luz ni ventilación, a lo cual habría que agregarle que había muy poco o nulo aseo personal del pueblo, no tenían baños, digamos que eso es una realidad, tampoco tenían el dinero para asistir a los baños públicos y además había una carencia real de excusado en donde esta gente vivía aglomerada. Para mediados de 1905, el ayuntamiento de la ciudad preparó un dictamen sobre las condiciones higiénicas, porque era un tema que le preocupaba mucho a las autoridades municipales, sobre todo a las accesorias urbanas. Y sobre el particular señalaba, permítame leer, que una de las causas que más desdén dicen del grado de cultura de una ciudad es el uso de algunos vecinos que hacen de las calles para el desahogo de sus necesidades naturales y como muchas habitaciones se encuentran sin comunicación con los patios, las calles se convierten en verdaderas letrinas. Lógicamente, lo que nos está diciendo que el crecimiento de la población sobre un espacio urbano que no sufrió grandes cambios, un espacio urbano que a partir de 1880 la población va a crecer a un ritmo muy acelerado, lógicamente llegó al extremo que algunas de las grandes vecindades, de las grandes casonas, se convirtieran en viviendas multitudinarias. Para 1905, por ejemplo, lo que correspondería a la Casa Arrieta, una casa, digamos, proporcionaba habitación a más de 250 personas. Y por otro lado, veamos la 8, donde estaban los mesones, el antiguo mesón del Cristo, estaba habitada por más de 100 accesorias, con una población entre 5 a 8 habitantes por accesoria. Estamos hablando de cerca de 650 habitantes en una sola vecindad. Eran verdaderas familias, verdaderas ciudades o pueblos dentro de estos espacios. Esto es lo que nos llama la atención.
sobre la insalubridad, sobre el hacinamiento y las casas en mal estado que también se localizaban en la zona céntrica de la ciudad, en donde muchas todavía seguían teniendo las caballerizas dentro del espacio urbano. Y uno de los principales problemas que enfrentaba la población de la ciudad era la imposibilidad de acceder a la vivienda. Y en donde el mayor obstáculo era el elevado precio de las viviendas y también el elevado precio a la que habían llegado las rentas de los cuartos, las rentas de las viviendas. Para 1910 la ciudad todavía no había crecido espacialmente, mientras que la población continuaba incrementándose. Es por eso que las clases, las élites o las clases acomodadas buscaron a partir de 1910 salir del centro de la ciudad y comenzar a instalarse en nuevas viviendas donde pudieran vivir con mayor comodidad. Y paulatinamente, como dijimos la última vez que tuvimos en esta columna, comenzaron a construirse iniciativas del gobierno municipal, pero especialmente del gobierno estatal, el surgimiento de una serie de colonias ya destinadas al pueblo en general. Muchísimas gracias, eso es lo que yo les quería decir el día de hoy. Ay, pues muy buena reflexión, Doc, porque todavía vimos a principios del siglo XX, bueno, gran parte del siglo XX, algunos de estos espacios vivos, ¿no? Hoy ya no vemos tanto digamos, estos puntos de vivienda, ¿no? Sino más bien ya se convierten en bodegas, ya se convierten en muchas otras cosas. Pero sí, efectivamente, los patios escalonados, ¿no? Es decir, el primer patio, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pues era como una especie de escala social también, ¿no? Y bueno, pues al Y en parecer... donde estaban las caballerizas se empiezan a construir cuartos, es decir, es una cosa muy interesante, debe haber habido pleitos, cosas típicas, digamos, si estamos hablando que en un espacio tan pequeño viven más de 100 personas, digamos, es un mundo aparte, Claro. lógicamente. Hoy sigue habiendo vecindades, son mucho más pequeñas, básicamente algunas están en el centro, pero el resto en los antiguos barrios. Y nosotros sabemos los problemas que hay. Pero hoy esas vecindades tienen baño, tienen luz eléctrica. En el periodo que yo les estoy hablando, comienzo del siglo XX, todavía no tenían nada de eso. letrinas. No, inclusive las habitaciones no tenían baño, ¿no? Eran baños No tenían baño, comunitarios y todo este asunto, ¿no? no tenían ventilación, solamente una puerta. Es decir, la situación era muy complicada. Bueno, pues el tema de la vivienda siempre ha sido un tema muy complicado, ¿no? Hoy en día Sí, lo seguimos viendo, en sí. otras condiciones, en otro contexto, pero sigue siendo pues, uno de los grandes temas dentro de Sí, las así familias es. en nuestro país. Doctor, un gran abrazo. Nos vemos, Igualmente, muchísimas gracias. nos vemos la semana que viene. Ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya, como siempre interesante estos fragmentos de la historia de Puebla.